Volvemos a la prensa aseguradora, séptimo ciclo. Estamos entonces ya en el segundo tramo del programa con el segundo invitado a quien en esta oportunidad tenemos en conexión directa Guillermo Pastore, chairman de Special Division Reinsurance Brokers. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, hoy sin la presencia de Juan Carlos, a quien esperemos tener pronto para compartir estas interesantes entrevistas como siempre. Cuando te tenemos del otro lado, vamos a aprovechar entonces para tener un poco de tu mirada. Primero arrancando por Special Division, que nos puedas contar un poco lo que fueron los resultados de 2024 y lo que viene, lo que se está dando en este 2025. Bueno, 2024 fue un buen año, de alguna forma. Seguimos creciendo, expandiéndonos y tuvimos muy buenos resultados. Es más, como accionista ya hubo importante distribución de utilidades, con lo cual, desde ese punto de vista, todo funcionó bastante bien. Así que seguimos contratando profesionales, terminamos un nuevo sistema muy interesante, ya vamos por un tercer módulo de inteligencia artificial, el cual el primero fue una prueba que funcionó bien, que era para todo el tema de reuniones. Ahora estamos con otro que es todo tema de wordings, y todas las tareas que sean de alguna forma rutinaria, estamos implementando todo lo que es inteligencia artificial, lo cual va a generar mucha más productividad porque va a dar más tiempo del corredor con el cliente y con el reasegurador, así que eso va a mejorar un poco todo. Y para el 25 estamos viendo un 25 diferente, el cual de alguna forma va a haber que involucrarse más en creatividad, en innovación, en productos, en alternativas, para lo que está buscando la demanda en general, y también no dejar de observar los temas que son muy importantes, que la economía de alguna forma, al estar más estable, hay que pensar también en productos que están relacionados con vida, con salud, con otro tipo de negocios, y también a partir de la terrible, muy triste catástrofe que acabamos de tener en Bahía Blanca, pensar también alternativas, tanto para las provincias como para las personas, para que independientemente de no poder paliar el gran dolor que puede llegar a ser tener un amigo o un hermano que le pase algo o una lastimadura, por lo menos los daños materiales se puedan subsanar de una forma más interesante. Uh-huh. Un poco, fuiste hablando un poco de las siguientes preguntas a las cuales vamos a ir yendo y profundizando un poco más. Digo, hablabas de aprovechar de alguna manera, de ser creativo este 2025 con nuevos productos y demás. Primero hablabas de la estabilidad. Un poco quería tu análisis de eso, que siempre sé que son bastante profundos y extensos y detallados y con información. ¿Cuál es la actualidad que ves del país, de las políticas económicas de este gobierno en lo que va del transcurso del 2025? Bueno, la política empezó en diciembre del 23 y bajamos en una forma excepcional todo lo que es la inflación, eso medido en todos índices de precios mayoristas y del consumidor. Está muy clara la baja y es evidente, es solo acudir a las tablas y a los precios de las cosas. Segundo, hemos subido también la pobreza en el primer semestre hasta el 57%, que fue la primera parte del ajuste más importante, pero terminó bajando en el último trimestre a 38%, lo cual realmente eso mejoró mucho. El salario promedio también aumentó en dólares en una forma sustancial, y también a partir del tercer trimestre empezó el rebote y el crecimiento. Se proyecta para este año una merma en la inflación, y también por eso se bajó el crawling peg del 2 al 1%. A su vez, también se estima que va a haber un crecimiento entre el 4 y el 7%, y bueno, en líneas generales los sectores que van a liderar van a ser todos los relacionados con tecnología, con energía, con agro, con minería. Es un poco la expectativa que tenemos nosotros, y a partir de las elecciones que van a ser en octubre, la idea es que probablemente se consolide parlamentariamente una mayor cantidad de diputados y senadores para el oficialismo, a los efectos de que todos los planes y reformas pendientes puedan ser en forma mucho más expeditas y no tan demoradas como ha ocurrido en algún tema en especial.
o como por ejemplo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es tan necesario y es de garantías extendidas, ha tenido que pasar por el decreto de necesidad y urgencia y no por el Congreso, porque a las claras hay una oposición muchas veces que sin pensar trata de poner un poco de palos en la rueda, pero bueno. Digamos que tanto como hablamos en el primer bloque con Mariano Sardanz desde el lado de los inversionistas y demás, el mercado asegurador también está esperando, digamos, que se den todas estas condiciones, que hayan buenos resultados también en las elecciones de medio término para terminar de darle, digamos, ponerle el sello a esta estabilidad que bien marcabas en el primer parte de la nota. Sí, desde ya hace falta estabilidad y crecimiento, ¿no? Y también el mercado asegurador, dos temas, no es ajeno a lo que pasa en la economía. Si la economía crece, de alguna forma el mercado asegurador también va a crecer, pero también tenemos que tener en cuenta lo que es la solvencia de las compañías. Hoy tenemos una cantidad muy importante de aseguradoras, las cuales en líneas generales muchas de ellas tienen porciones infinitesimales del mercado, pero de alguna u otra forma están dando cobertura, y el día de mañana habría que analizar también su nivel de capitalización, de solvencia y de posibilidad de pagar siniestros en el momento de hacerlo. Por ende, a mí me parece muy lógico todo el camino que ha emprendido la superintendencia de capitalizar las empresas aseguradoras, el cual me parece muy bueno. A mí me gustaría que sea todavía más profundo, lo que pasa que a veces no es tan posible eso, y eventualmente podría llegar a generar legalmente algún tipo de correlato de amparos o lo que sea, con lo cual claramente se debe ser cuidadoso. Y por el otro lado, sí es importante también de generar algún tipo de posibilidad o normativa en la cual haga más amigable lo que sean las absorciones, adquisiciones o traspasos de cartera, a los efectos de que aquellas compañías o inversores extranjeros que estén interesados en radicarse en la República Argentina lo puedan hacer sin demasiados problemas. Y también, bueno, apunto a que la superintendencia ha estado trabajando fuertemente, y lo sigue haciendo, en desburocratizar el sistema y en poder controlar de una forma mejor, sin tanta burocracia o administración. Nombrabas capitales mínimos, digo, algunos se han hecho cambios en ese sentido, digo, hay que hacer aún más cambios y más profundos, digo, relacionado también con la solvencia, con el tamaño del mercado y demás. En línea, según mi opinión, sí. Lo que pasa es que una cosa es la posibilidad o la necesidad y la realidad, o sea, son aspectos diferentes. Yo entiendo que es a veces complicado de un día para el otro a una compañía de seguros hacer multiplicar por la cantidad de veces que fuese necesario tener de capital, a los efectos de tener una emisión responsable o con un nivel de solvencia parecida al que hay en otras regiones. Entonces, eso puede dar tenor a que esa aceleración en la capitalización, la que a mí me gustaría, a veces no es posible desde el punto de vista del órgano de contralor, porque enfrentaría eventualmente, como en algún caso podría llegar a pasar, alguna serie de connotaciones las cuales digan, no, me quiero amparar y no me pueden obligar a capitalizar de una forma tan rápida o tan grande en un periodo tan corto. Entonces, creo que hay que ser cuidadoso, pero la tendencia es la adecuada. Bien, por más que estemos yendo de entonces a 120 y sea peligroso, frenar a cero de golpe también es igual de peligroso de alguna manera. A veces es peligroso, sí, en ocasiones no nos olvidemos que es un país también muy judicializado y que siempre aparece alguna sentencia o algún amparo que descoloca toda una muy buena intención. Bien, entonces el rol de la Super, como bien decías, ¿te parece que es el camino correcto y va en buen camino? Digo, desburocratizar, desregular. Ahora, para el tema de los controles, ¿hacen falta más controles, menos, pero más efectivos? Yo creo que el control es bueno, es siempre... o sea, yo soy liberal desde el punto de vista económico, político y personal, pero entiendo que para determinado tipo de actividades tiene que haber un contralor, como pasa en muchos países que tienen una gran libertad de mercado, sobre todo en lo que está relacionado con bancos y seguros. ¿Por qué? Porque
de alguna forma la Superintendencia de Seguros lo que hace es proteger al que no conoce, que es el asegurado. La función fundamental de la Superintendencia es proteger al asegurado, que es una persona que no tiene ni idea de lo que es el seguro, pero sale a cubrirse. Entonces tiene que ser una compañía solvente, la cual tiene que ser, obviamente, controlada y regulada y fijándose en estándares. No es necesario mandar todos los días un papelito seguramente, pero sí es necesario poder controlar la solvencia, los instrumentos donde está invirtiendo, que tenga la liquidez suficiente como para hacer frente a las coberturas que está amparando, y para eso es necesario una superintendencia fuerte, que tenga la tecnología también y todos los recursos necesarios para controlar sin burocracia. Uh-huh. Tanto como... Vuelvo a traer en el primer bloque del programa la entrevista que tuvimos con Mariano, digo, cómo nos ven afuera. Aquí pasa exactamente lo mismo, digo, en el reaseguro, en el ámbito del reaseguro internacional, cómo estamos parados frente al mundo, ¿sí? Renovaciones de contratos y demás, poder dar coberturas. La República Argentina en sí, por volumen de negocio y por no catastrófico, es prácticamente inexistente, es muy chiquita, y es más, hoy en día, en términos de reaseguro, ni siquiera somos el tercero, seremos cuarto, quinto, eventualmente en términos de negocio. Es más, en volúmenes, Colombia, en el tema de reaseguro, ya nos superó, o sea que está México, está Brasil, está Colombia, y por ahí aparecemos un poco nosotros pegados a Chile, que es catastrófico, pese que es un país que tiene un volumen más chico, pero también tiene toda la parte de vida y toda la parte de carteras hipotecarias, lo cual lo hace fuerte. O sea, desde ese punto de vista de volumen, somos un país interesante, pero chico. Segundo, tenemos una costumbre de importante retención, aunque en otras épocas se haya dicho que salía mucho dinero en términos de reaseguro. La Argentina siempre tiene un promedio entre el 14 y el 8%, y el resto retiene el negocio. Todo lo que es automóviles y riesgos del trabajo, que son los negocios obligatorios, básicamente están retenidos por las compañías de seguro, porque lo único que tienen son catastróficos o programas no proporcionales con prioridades enormes, con lo cual, de alguna forma, lo que realmente se reasegura son riesgos de incendio, de navegación, de todo riesgo operativo para empresas de importancia y de peligrosidad. Con lo cual, desde ese punto de vista, la cosa no es muy grande. Sí, a partir del nuevo gobierno, se empezó a tener un poco más de confianza en el país, desde el punto de vista que durante un periodo bastante largo fuimos muy remisos en los pagos de reaseguro, y se generó un stock muy importante, y eso se está empezando, ya se ha empezado a regularizar hace tiempo, con lo cual las cosas están mejor. En su momento también, y hay que agradecerlo, vino algún funcionario a hablar con los reaseguradores y a explicar que el país iba, y las compañías de seguro y el país iba a permitir que honren todas las deudas que tenían, y así se cumplió. Y esa reunión, que fue hace más de un año en Miami, fue muy útil para explicar en su momento qué eran los BOPREAL, y que si no eran con BOPREAL se iba a cumplir. Se definió una pauta de lo que era stock y lo que era flujo, y se empezó a cumplir cada vez mejor todo el tema del stock y el flujo también, con lo cual desde ese punto de vista nos ven mejor. A nivel mundial, la siniestralidad no ha sido muy importante, y empieza a haber cierta oferta excedente de reaseguro, lo que presagia, ya se ven facultativos, cierto ablandamiento de mercado, con lo cual estamos viendo cierta baja de precios, obviamente siempre segmentada y por región, y lo mismo esperamos en contratos en la renovación más importante, que es julio 1. Esperamos que un alto porcentaje de compañías puedan renovar sin mayores dificultades. Queremos siempre, o últimamente se ha dado, que el negocio más complicado para renovar es agro, debido a las inclemencias que ha tenido climáticamente el mundo en general, y la Argentina no ha sido excepción. No estamos hablando, por ejemplo, de inundaciones ni de sequías, porque la Argentina no se cubre eso, pero sí hablamos de eventuales granizos o rendimientos menores, o en su momento heladas que existieron. Este año, por suerte, no fue lo que pasó, con lo cual venimos un poco mejor en todo lo que son resultados. Así que bueno,
esperamos que en las renovaciones del negocio agrícola, que en líneas generales fue el que tuvo menor capacidad, estemos un poco más relajados y podamos renovar con mayor facilidad que años anteriores. Bien, hacer un poco más estable la cuestión climatológica también, que bueno, que trae esa volatilidad también en el sector del agro. Digo, necesita cobertura. Y mencionaste medio al pasar, y para cerrar un comentario, después te voy a pedir también una reflexión, pero lo mencionaste al pasar lo de Bahía, digo, y recién marcabas, no se cubre inundación, no se cubre en sequías. ¿Desde qué lugar el seguro, o el reaseguro también, por supuesto, puede brindarle instrumentos para cubrir, decías por ahí, a las provincias, a poder hacer frente a todas estas inclemencias? Bueno, cada país es diferente. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un Fondo Nacional de Inundaciones, el cual, de alguna forma formado por el Estado muchos años, permite a aquellas zonas que son pasibles de inundación conseguir seguros a primas mucho más baratas subvencionadas, y las personas puedan hacerse de un seguro de inundación muchísimo más barato. Después, por ejemplo, en España existe un fondo de compensación, el cual, a partir de recargar en una muy pequeña proporción todas las pólizas de seguro, se genera un fondo, y cuando ocurre una inundación, como ocurrió en su momento con la Dana, ese fondo de compensación salió a paliar. Pero también existe la posibilidad de generar por las provincias también reaseguros catastróficos. Esos reaseguros catastróficos, de alguna forma, no solamente amparan al individuo o a los individuos que sean afectados, sino también a la misma provincia económicamente, porque en líneas generales, cuando suceden estas catástrofes, no solamente se produce una merma en la actividad económica, sino la emergencia económica, la cual determina que no se cobren impuestos. Entonces, no solamente sufren las personas fuertemente, sino también los estados al no poder recaudar los impuestos. Entonces, este tipo de coberturas que existen y que muchas veces se hacen con pools de varias compañías de seguro, y esas compañías a su vez se reaseguran ante eventos de la naturaleza, pueden perfectamente conseguirse. Por ejemplo, existió, y hay años que se da y a veces que no se da, el pool de la vid para cuando hay granizadas muy grandes y se quedan de alguna forma con daños muy grandes las vides en las zonas de mayor productividad de vides, de cosecha de uva. También lo ha habido para el tabaco, también lo ha habido para el algodón, también puede ser para las casas, para lo que sea, para las inundaciones, independientemente de que, aparte del seguro, claramente hay que hacer obras estructurales, las cuales no llevan ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 años. Cuando estamos hablando de una obra estructural que el día de mañana encauce las aguas de 290 milímetros, algo absolutamente inesperado, son obras que tardan 30 años en hacerse, pero en algún momento hay que empezar a hacerlas, claramente. Como en toda la prevención. Entonces, es todo un proyecto. Como en todo, la prevención también es parte de... Está el seguro, pero también tiene que estar la prevención. También estaba escuchando a personas que están muy entendidas. No solamente hay que hacer las obras, sino también las ubicaciones de las cosas, como por ejemplo hospitales. No situar un hospital en un lugar donde tenga probabilidad de inundarse, sino establecerlo en un lugar diferente. Y bueno, hay una planificación urbana que tiene que existir, lo mismo que determinados asentamientos no permitirnos en lugares donde sean pasibles que haya una catástrofe. Bien. Guillermo, ya se nos fue el tiempo de la entrevista, para cerrar, alguna reflexión de menos de un minuto para el mercado asegurador, para la gente, los clientes de Special, a quien vos quieras. La realidad es, el mercado asegurador es nuestra pasión, independiente. Yo estoy trabajando en esto hace más de 35 años, desde que se reguló el reaseguro, el 1 de enero del 90, y bueno, obviamente es mi pasión el seguro y el reaseguro, y sí, creo que el mercado tiene que crecer, tiene que ser más solvente, tiene que tender a eso, no se consigue de un día para el otro, pero creo que estamos en el camino adecuado, primero desde lo que es todo el tema económico, el plan económico. Creo que eso va a ayudar mucho al país, estabilizándolo con un posterior crecimiento, y también va a tener que acompañar ese crecimiento el seguro con compañías más solventes y con productos nuevos para dar satisfacción a las necesidades que los argentinos necesitamos.
Bien, Guillermo, muy claro en todas las consultas que te hemos hecho. Muchas gracias por haber estado nuevamente en Prensa Aseguradora. No, muchísimas gracias y un gran saludo y un fuerte abrazo al amigo Bonaura. Será enviado entonces. Bueno, estuvimos entonces hasta recién con Guillermo Pastore, chairman de Special Division Reinsurance Broker, una vez más en Prensa Aseguradora.